Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Gracias, Salvador señores. y guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Colosenses 3:13. Vengan por aquí. Sopórtense uno a otro y perdónense. A nosotros. De la manera que Cristo lo perdonó, perdonen ustedes también. Y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Siempre el amor es el vínculo perfecto. Y hoy quiero también referirme a algo muy importante. Hoy es 31 de octubre. Hoy es el Día Nacional Evangélico en función de una situación que aconteció en el mundo en el siglo XVI, el 31 de octubre de 1517, hace hoy 505 años. Martín Lutero puso en la iglesia de Wittenberg las famosas 95 tesis que cambió de manera significativa lo que era la historia del cristianismo, en este caso, ¿verdad?, del catolicismo, y surgieron las iglesias protestantes, porque en ese momento Martín Lutero, que ha sido, ¿verdad?, el guía de todo el protestantismo en el mundo, estaba planteando una transformación significativa por algo que estaba aconteciendo en la iglesia en ese momento. Pasaba por una crisis grave la iglesia católica, el Vaticano en ese momento, y entonces empezaron a una venta extraordinaria de indulgencias, es decir, usted compraba un papelito firmado en ese momento por el jefe de la Iglesia Católica, y entonces eso le daba la salvación. Martín Lutero entonces empezó a cuestionar este tipo de cosas, publicó estas 95 tesis donde cambiaba la visión de alguna manera de lo que era todo lo que tiene que ver con Dios, con la gracia, con la salvación, y decía que precisamente la salvación Dios la daba de manera gratuita y que no había que pagar por eso. Empezó entonces un proceso extraordinario de transformación de todo lo que tenía que ver con el ejercicio del cristianismo, y lógicamente a eso se agregó una serie de transformaciones. Empezó la imprenta, la Biblia empezó a ser publicada por todos lados. Martín Lutero empezó a decir que no solamente en latín se podían hacer las misas, sino que tenía que hacerse en cada idioma de cada país, y que ya todo el mundo podía leer la Biblia. Y ahí fue esto cambiando. El centro de lo que fue la transformación de Martín Lutero se llamaron los 5 sola, 5 elementos que son fundamentales para todos los que practicamos el protestantismo. Los 5 sola eran, primero, una sola escritura. Todo, ¿verdad?, que solo la escritura de Dios es válida para todos nosotros los cristianos. La Biblia es la máxima autoridad y no se puede confiar en más que en esta palabra. El segundo sola era solo la fe, solo fide, que solo somos salvos por la fe solamente, que ese es el camino para la salvación, que no es ni la obra de hombres y mujeres, no es la obra de cada uno, sino es por fe que se logra la salvación. El tercero era solo la gracia, es decir, que la salvación eterna es una gracia de Dios, es gratuita, no hay que pagar por eso, precisamente para romper con lo que implicaba en ese momento lo del Vaticano. Entonces somos salvos por la gracia, no tenemos que pagar nada para llegar al cielo, solamente, ¿verdad?, se plantea asumir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y guía. Y precisamente el cuarto solar es solo Cristo. Cristo solamente es quien nos da salvación, es el camino para llegar a Dios y para darnos la salvación, a nuestro Señor Salvador, y solamente hay que mirarlo a Él. Y finalmente el quinto solo es solo de gracia, solo gloria para Dios, es decir, al único que hay que hacerle glorificación y rendirle bendiciones a nuestro Dios. Con estos 5 fundamentos, entonces se creó lo que se ha llamado como el protestantismo. La iglesia evangélica surge y empieza a desarrollarse en el mundo, y lógicamente empieza un proceso de consolidación. Hoy día es una de las principales orientaciones del cristianismo, y precisamente este 31 de octubre de 2022 se cumplen 505 años de ese hecho que transformó la historia de la fe también en este tiempo. Y como decía, hoy, por una gestión de Carlos Peña cuando era diputado, se declaró el 31 de octubre como el Día Nacional de los Evangélicos. O sea, hoy es el Día Nacional Evangélico en honor a el mentor, que fue Martín Lutero. Martín transformó la historia de la iglesia, y por eso estamos todos en esta orientación. Finalmente, quiero decir lo siguiente: este triunfo de Lula en Brasil, que era previsible, genera, digamos, para Brasil y para el mundo una situación un tanto especial. ¿Por qué? Porque Lula, recuérdense, cuando Lula fue presidente, se convirtió en una de las principales personalidades del mundo. Incluso llegó a ser catalogado en ese momento como una de las principales personalidades del mundo, por la visión que tenía no solo para Brasil, sino Brasil como parte del contexto mundial. Y precisamente parte de su discurso ayer es decir que ahora Brasil vuelve nuevamente a integrarse al mundo.
en un momento tan complicado como se está viviendo ahora, donde se necesitan voces, en el caso específico de América Latina, que pudieran ser parte de este concierto mundial de encontrar soluciones a la situación. Este triunfo de Lula es sumamente importante, porque el BRIC, que eran, ¿verdad?, los 5 países del mundo que de alguna manera estaban siendo alternativa entre Rusia y Estados Unidos, o Rusia y China y Estados Unidos, de alguna manera estaban teniendo una significación, pero con el triunfo de Bolsonaro prácticamente Brasil salió, que era el principal de los países BRIC, que eran una especie de mediadores mundiales en términos económicos y políticos. Entonces, es posible que ahora nuevamente los BRIC, con Lula a la cabeza, pueda jugar ese papel. Él tiene un gran reto, porque evidentemente Brasil quedó prácticamente dividido, pero evidentemente con una serie de acciones él puede retomar lo que fue en aquel momento la importancia interna para la población de Brasil y externa para el mundo, en función de que se necesitan en estos tiempos líderes con esas condiciones, con esa característica y sobre todo con esa visión de buscar la paz y la conciliación entre todos, pero mantener el desarrollo de todas las naciones del mundo. Ojalá que Lula pueda seguir ese camino y que vuelva a cumplir el papel que cumplió en aquel tiempo, adaptado a las nuevas circunstancias que vive el mundo. Señores.